Muy bien. Ezequiel, capítulo 44. En esta mañana yo quiero predicar acerca de discernimiento. Gloria a Dios. La palabra discernimiento, el significado dice, es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Discernimiento. Vamos a leer el texto, Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Solamente este versículo vamos a tomar en esta mañana, y dice de esta manera: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Vamos a orar por este sermón. Padre celestial, esta mañana yo oro a ti, Dios, que unjas tu palabra. Señor Dios, te hemos alabado y te hemos bendecido a través de la alabanza. Unge mi corazón, unge mi espíritu, Señor, para ministrar este mensaje a tu pueblo, a tu iglesia. Dios, bendice, Dios, tu palabra, y que nuestros oídos estén atentos en el nombre de Jesús. Amén. Discernimiento es el título en esta mañana, y vamos a hablar en primer lugar cristianos sabios. Aleluya. Cristianos sabios. ¿Cuántos saben que somos llamados a buscar la sabiduría y la inteligencia? ¿Verdad? Porque la sabiduría, hermano, nos va a dar la capacidad de tener un entendimiento correcto de los asuntos difíciles que enfrentamos en la vida. En el libro de Proverbios capítulo 4, el sabio Salomón nos declara estas palabras hablando de la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9, vamos a leer. Dice de esta manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni se aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Está hablando Salomón acerca de la importancia, ¿verdad?, de buscar la sabiduría, de adquirir sabiduría. Porque necesitamos la sabiduría, hermanos, para tomar decisiones muy difíciles o radicales en nuestra vida cotidiana. Se necesita la sabiduría. Amén. Se necesita, ¿verdad?, la inteligencia muchas veces, o todas las veces, ¿verdad?, para tomar decisiones. Muchas veces es muy difícil hacer ciertas decisiones, y esas decisiones son difíciles de tomar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de Salomón, el rey Salomón, cuando se enfrentó a su primera decisión difícil en su vida, ya como rey de Israel, ¿verdad? Tenemos la historia. Usted recuerda, amén, en una ocasión llegaron dos mujeres delante de él, ¿verdad?, en su palacio. Vinieron delante de él para que les aclarara un problema que ellas traían. Ellas traían a un niño, a un bebé, ¿verdad? Y usted sabe la historia, que esas dos mujeres traen un problema grave ahí, porque uno de los bebés, amén, había muerto, y amén, una de ellas lo había aplastado, y una alegaba que ese bebé era de ella, el otro decía es mío. Bueno, era un problema grande, una decisión difícil, gloria al Señor, aleluya. Y vemos, hermanos, que Salomón toma una decisión, o sea, una decisión difícil también. Vamos a leer para entendernos más. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 22 al 28. Vea conmigo, Primera de Reyes 3, 22 al 28. Ok. Para que me ayuden a leer, vamos a hacerlo así, como tipo estudio. A ver, para que alguien lea 1 Reyes 3, 22 al 28.
Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es lo que es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice mi hijo, este es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partido. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no la matáis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey y terminaron el rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya. Aquí tenemos a Salomón, hermano, tomando una decisión difícil, pero, aleluya, acertada, gloria a Dios. Entonces, dice que había en él sabiduría. El pueblo quedó asombrado porque había en él sabiduría para juzgar esta mañana. Entonces, ¿cómo necesitamos ser sabios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristianos sabios. Aleluya. ¿Cómo necesitamos sabiduría en nuestra vida cotidiana? Hay gente que no valora la sabiduría. Hay cristianos que no valoran la sabiduría. Es una tristeza, pero así es. No valoran el estar adquiriendo sabiduría e inteligencia en esta mañana, porque no lo consideran necesario cuando la sabiduría es lo más necesario en la vida. Gloria a Dios, desde que uno nace, gloria al Señor, hasta que muere, es necesario. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, porque Dios nos dio un cerebro que tiene una capacidad asombrosa, gloria al Señor. Es más, nuestro cerebro es mejor que una computadora. Escuchen la siguiente información. Dice, el cerebro humano puede almacenar hasta 4.7 millones de libros. Fíjense. Y hay personas que dicen, no, ya leí un libro, ya leí 2 libros. El cerebro tiene la capacidad para almacenar hasta casi 5 millones de libros. Piensen eso. 10 veces más de lo que se pensaba originalmente. Dice, científicos descubrieron que en promedio una sinapsis puede contener aproximadamente 4.7 bytes de información. Esto significa que el cerebro humano tiene una capacidad de 1 petabyte, o lo que equivale a un 1 con 15 ceros de bytes, que vienen siendo 1000 billones de bytes. Es un 1 con 15 ceros. Es una cantidad exorbitante, pero el cerebro tiene esa capacidad de almacenar 1000 billones, no 1000 millones, sino 1000 billones de bytes. Dice que es lo mismo que 20 millones de archivadores de 4 cajones llenos de texto. Lo mismo que 13.3 años, o sea casi 14 años de grabaciones de HD TV, o lo que equivaldría a 670 millones de páginas web. Piensen en toda la capacidad que tiene nuestro cerebro. Desgraciadamente, ¿verdad? Los seres humanos en promedio no desarrollan su cerebro, ¿verdad? Ni siquiera una mínima parte. Se habla de que el ser humano solamente usa el 10% de la capacidad de su cerebro. Pero Dios nos dio ese cerebro, hermanos, para adquirir sabiduría. Tenemos toda una vida para adquirir sabiduría. Y qué tremenda capacidad nos ha dado Dios esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y con toda esa capacidad que tenemos, también Dios nos dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿cómo podemos adquirir toda esa sabiduría de la que habla el libro de Proverbios? 2 cosas, principalmente: estudiando la palabra de Dios y estudiando libros y libros y más libros. Aleluya.
Ahí usted obtiene sabiduría, inteligencia, para que su cerebro, ¿verdad?, tenga esa capacidad, por decir así, o amén, discernimiento, ¿verdad?, para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso quiero hablar en segundo lugar, discernir entre lo santo y lo profano. En el texto que tomamos, Ezequiel capítulo 44, versículo 23, vamos a leer una vez más. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Así que en este punto yo quiero primeramente hablar de la ignorancia en muchos cristianos. Desgraciadamente, hermanos, hay mucha ignorancia en muchos cristianos, en el pueblo de Dios. Mucha ignorancia, gloria a Dios. Eso es una tristeza. Se habla de que la ignorancia es la madre de todos los fracasos, y eso es una gran verdad. Pero, hermano, la ignorancia, se supone que un cristiano, ¿verdad?, debe de estar conectado con el Creador, con su Creador. Y tenemos un Creador sabio que hizo los cielos y la tierra. Pero hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Hay mucha ignorancia en los cristianos hoy en día. A pesar de tanta información, hay mucha ignorancia. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios 19, versículo 2 y 3. Alguien que lo lea. Proverbios 19, versículo 2 y 3. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso labios y fato. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Aleluya. Qué interesante esta mañana, ¿verdad? Estamos hablando, iglesia, gloria al Señor, de la ignorancia, del facto. Dice: el alma sin ciencia, dice, no es buena, y aquel que se apresura con su pie peca, gloria al Señor. Aleluya. El versículo 3 dice, de hecho fue el 2 y 3. El 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se como que ahora le gusta más claro. Dice así: y luego contra Jehová se irrita su corazón, gloria al Señor. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de la ignorancia. En el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Alguien que lo lea? Oseas 4, 6. Vamos a bajar el brillo aquí a la tablet. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el camino, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Vea cómo Dios dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. La ignorancia, hermanos, es algo muy trágico en el pueblo de Dios en esta mañana. La ignorancia es algo muy triste, trae sus propias consecuencias esta mañana. Amén. En el libro de Efesios capítulo 4, alguien que lo lea, Efesios 4, 18, por favor. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un entendimiento entenebrecido, o sea, de un entendimiento cerrado, oscuro. Y esto viene por causa de la ignorancia. Muchos tienen el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que escuchan y las creen, pero no se ponen a estudiar, a investigar si realmente eso que escucharon es verdad o es mentira. Y se dejan llevar por lo que escuchan y están ahí todos, amén, ignorantes, hermanos. Es una tristeza ver cristianos que están ahí todos, amén, sacando conclusiones de cosas que escucharon, pero que ellos mismos no están, amén, investigando si realmente eso es cierto. Se habla de una pandemia. Antes, cuando llegó la pandemia del COVID, luego entró otra pandemia que se le llama la infodemia. Es precisamente, amén, noticias falsas. Y eso, hermanos,
Abunda en las redes sociales la infodemia, o sea, noticias falsas, los fake news que le llaman. Y las noticias falsas, hermanos, hay mucha gente que se cree tanta basura, y es la infodemia, es el efecto que trae la infodemia precisamente por causa de la ignorancia de mucha gente. La ignorancia, gloria a Dios. Ahora otra cosa más aquí son las trampas ocultas de la ignorancia. Cuando hay una guerra, usted sabe, una guerra puede durar algunos días, a veces dura meses y otras veces duran años las guerras. Pero esa guerra, ¿verdad?, tarde o temprano va a terminar. Y una de las estrategias, hermanos, de las guerras consisten en enterrar minas o bombas, pequeñas bombas, a unos cuantos centímetros de profundidad en la tierra. Las guerras terminan, pero las minas explosivas quedan enterradas ahí. Y con el tiempo, algún civil, hombre, mujer o niño, puede pisar una de esas minas que está enterrada a pocos centímetros de profundidad y causar desde una mutilación hasta la misma muerte. Y así como esas minas ocultas, ¿verdad?, esas pequeñas bombas enterradas, ¿verdad?, donde hubo un conflicto bélico, hermanos, escúcheme bien, así la ignorancia trae muchas trampas ocultas en la vida de las personas, aún en la iglesia, en el pueblo de Dios esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay trampas ocultas por causa de la ignorancia. Tenemos el ejemplo de cuando Eva fue engañada por la serpiente. Ahí le dice que ella no miró el peligro, ella no miró la trampa del diablo, de la serpiente, a través de esas declaraciones. Voy a leerlo en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, estas palabras. Génesis 3, versículos 6 y 7, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escuche bien, aquí está, amén, algo que Eva no miró, la trampa oculta en las declaraciones de la serpiente. Ella no miró, lo que ella miró fue el fruto, ¿verdad? Ella miró, ¿verdad, hermanos, la manzana o la pera o el fruto que ha sido, lo miró, pero ella no miró la trampa del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ella no miró, amén, esa mina oculta que después destruyó su destino, lo sacó del huerto de la voluntad de Dios. Porque hay trampas ocultas, gloria al Señor. Segunda de Corintios 4:4, alguien que lo lea. Segunda de Corintios 4:4, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que los resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice Pablo, el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento con ignorancia. Con ignorancia, las personas ignorantes son presa fácil para aquellos que tienen planes malvados. Los malvados van a aprovechar la ignorancia de muchas personas, aprovechan la ignorancia de la gente para engañarlos, para seducirlos, para destruir sus vidas. Proverbios capítulo 1, alguien más que lo lea, versículos 10 y 11. Proverbios 1, 10 y 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos en acechanzas para derramar sangre, acechamos sin motivo al inocente. Aquí está, amén, un trabajo, ¿verdad?, de los malvados sobre los ignorantes. Por eso Salomón dice, ten cuidado. Si los pecadores quieren engañarte, ten cuidado. Sé sabio, sé inteligente, gloria al Señor. Proverbios 7, vamos a pasar a Proverbios 7, versículos 6 y 7. ¿Alguien más que lo lea? Proverbios 7, 6 y 7. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes
a un joven falto de entendimiento. Amén. Un joven falto de entendimiento es alguien ignorante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y no solamente esto está dirigido a los jóvenes, porque aquí está hablando de los jóvenes, pero esto es para todo el mundo. No solo los jóvenes son ignorantes, también hay personas que tienen 70 años y todavía son ignorantes. Y es una tristeza eso. O sea, no importa la edad, la ignorancia es algo muy triste, es algo muy feo, iglesia. Ahí mismo, Proverbios 7, versículos 21 al 23. Ni más que lo lea. 21 al 23. Lo rindió con la Suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de los sabios, al punto de se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad? Precisamente de esto, iglesia. ¿Verdad? De la ignorancia, a ver cómo el engaño, ¿verdad? El pecado va a destruir a los ignorantes esta mañana. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay trampas ocultas en la ignorancia. Tenemos nosotros que buscar, hermanos, el discernimiento. Por eso aquí es buscar el discernimiento. Somos llamados a buscar el discernimiento y la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sin discernimiento somos presa fácil del engaño, como muchos han sido engañados, ¿verdad? Las redes sociales están resaturadas de engaños. El internet, la infodemia, como les decía ahorita. El problema de muchos cristianos que apenas andan son engañados fácilmente y de repente ya no diferencian entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Aleluya. Y eso es un problema, que no diferencian. O sea, hay una falta de discernimiento porque no están buscando. Amén. El discernimiento no es algo, hermanos. Sí sabemos que el discernimiento es un don, ¿verdad? Es un don. En cuanto si habláramos acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero el discernimiento se obtiene a través de la sabiduría, a través de buscar la mente de Dios, de leer la Biblia, de estudiar la palabra, de leer libros, de informarse. Hay un discernimiento, gloria al Señor. Podemos conocer, ¿verdad?, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y hacer diferencia. Por eso, quiero hablar en tercer lugar, escoge lo santo y lo limpio. En el texto, Ezequiel 44, vamos a leerlo una vez más, versículo 23, dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces aquí habla primero, el profeta habla de la enseñanza, ¿verdad? En la iglesia recibimos enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Cada sermón que escuchamos en la iglesia tiene esa dirección para que seamos mejores en nuestro caminar con Dios. Somos enseñados. Venimos a la iglesia para recibir enseñanzas. Amén. Y cada aplicación es una enseñanza. Ahora, hay personas que no valoran el venir a la iglesia, el congregarse, ¿verdad? Se conforman solo con mirar y escuchar predicaciones y predicadores en internet, que hay de a montón. Yo sé que por esa razón mucha gente ya no volvió a las iglesias después de la pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero quiero decirles, hermanos, iglesia, que el método de Dios no ha cambiado. Dios sigue exhortándonos a que nos congreguemos y que vengamos a la iglesia y nos reunamos como pueblo de Dios. Es necesario salir de la comunidad del hogar y venir al templo a recibir esas enseñanzas. Es necesario, ¿verdad?, ir a rallies, a cosechadores, a conferencias. Porque si eso no fuera necesario, entonces ¿de qué serviría que se hicieran esos eventos o que se hicieran avivamientos? Hermanos, es necesario eso porque ahí recibimos la enseñanza. Por eso pagamos un precio, ¿verdad?, por ir a un rally, por ir a un cosechadores o por ir a una conferencia. Porque no solamente, ¿verdad?, el escuchar y el mirar, sino todo lo que se mueve ahí, que nos ayuda, ¿verdad?, a salir de la ignorancia,
y a ser cristianos sabios y cristianos preparados para no ser engañados, porque acuérdense que una de las señales de los últimos tiempos es que muchos serán engañados. Dice, Jesús dijo en Mateo 24 que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y a muchos se engañarán, y si fuera posible aún a los escogidos. Y muchos van a ser engañados y están siendo engañados. Y eso es algo tremendo esta mañana. En el libro de Eclesiastés capítulo 12 nos habla de la enseñanza que recibimos a través del pastor. Vamos a leer, voy a leerlo, ese texto es Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10 y 11. Dice, Eclesiastés 12, 10 y 11 dice así: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir solamente palabras de verdad, rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Se fijan? Es interesante esta escritura. Dice que las palabras de un pastor, de un predicador, son como clavos hincados. ¿Qué significa esto? Un clavo hincado es un clavo que, por ejemplo, aquí, esos clavos, hermano, los doblamos. ¿Para qué? Para que no fácilmente se salgan, los saque alguien por fuera. Esos son clavos hincados. Bueno, Salomón dice que las palabras de un predicador dadas por un pastor son como esos clavos hincados. O sea, la palabra va a entrar y se va a doblar, y ahí va a quedar impregnada en el corazón, en la mente, en la conciencia de los oyentes. Y eso es algo poderoso. Eso nos da la garantía, ¿verdad? Que, amén, cuando venimos a la iglesia, escuchamos enseñanzas, nos da esa garantía. Hay una gran diferencia en cristianos que se están congregando periódicamente en la iglesia y cristianos que vienen por allá cada vez que les dan ganas a la iglesia. Hay una gran diferencia. Esos cristianos que solamente vienen por allá cada que les da gana, son cristianos que se van quedando atrás, no crecen, no están creciendo, no están avanzando en su vida cristiana, no están cambiando, tienen muchos problemas, tienen muchas broncas en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos. ¿Por qué? Porque no están constantes y no están madurando y creciendo en los caminos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces aquí otra cosa más es la recompensa por escoger lo santo y lo limpio. Hay una gran recompensa, iglesia, por elegir lo santo, por elegir lo limpio. Dios en su palabra nos promete grandes bendiciones y satisfacciones. Los que se guardan del pecado serán recompensados. Los que abrazan las cosas sagradas serán recompensados esta mañana. Tenemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? En el libro de Génesis 38, 39. Ahí en adelante podemos ver la historia de José. Hermanos, José abrazó las cosas sagradas. José abrazó las cosas de Dios. Y con el tiempo él fue bendecido abundantemente, fue recompensado. El Señor lo recompensó a pesar de que tuvo una vida, ¿verdad?, de sufrimiento en su pasado, en su niñez, en su adolescencia. Pero él, hermanos, fue recompensado por abrazar las cosas sagradas. Amén. Amén. Gente, ¿verdad?, que abraza las cosas sagradas va a ser recompensada. No importa lo que ha sido en el pasado, no importa cómo llegó a la iglesia, no importa en qué condición llegó ese hombre, esa mujer. Amén. Pero si abraza las cosas sagradas, abraza las cosas de Dios, va a ser recompensado, va a ser bendecido de una manera poderosa. Por eso el Señor dice: escojan lo santo, lo limpio. Hagan diferencia. Disciernan y abracen las cosas de Dios, las cosas santas. Ahora, hijos de Dios han sido destruidos por darle la espalda a las cosas santas de Dios. Tenemos como ejemplo, hay muchos ejemplos de los reyes, pero uno que leí hace poquito, que pasé por ahí, es del rey Amón de Israel. Un hombre, ¿verdad?, que le dio la espalda a las cosas de Dios, a las cosas sagradas de Dios, e hizo cosas malas. Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? Amén. Segunda de Reyes capítulo 21, versículos 19 al 24, por favor. Dice Segunda de Reyes 21, 19 al 24. Dice:
De 25 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Melesed, hija de Hadad de Joba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, dice, ¿cómo dice ahí? Y envió a los ídolos, y sirvió a los ídolos. Es que esta luz no me está ayudando ya. Y sirvió a los ídolos. Sí, sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová y salió de sus padres, y anduvo en el camino, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra, dice, mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón, dice, y no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en los sepulcros en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Escúchame bien, aquí tenemos a Amón.